SER Podcast. Suena esta sintonía y eso significa que hablamos como cada viernes con Ramón Besa y Manuel Javois. A Manuel Javois le tengo aquí al lado, los estudios centrales de Madrid, de Gran Vía. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y Ramón Besa, que estará, me imagino que en su casa en Barcelona. Hola Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no, como tú siempre me preguntas qué ha sido mi semana, estoy cerca de mi pueblo donde nací, viendo a mi madre que tiene 91 años y está radiante. Ah, o sea, pues muy feliz. Bien. Qué maravilla. Estupendo, visitando a la familia, que eso siempre está bien, y más a los padres. ¿Cómo ha sido tu semana, Ramón, al margen de la visita familiar? Bueno, semana de liga en media semana, expectantes con la liga, con la lista del Mundial. Visita a la universidad, que también final de cuatrimestre, o se prepara al final de cuatrimestre. Bueno, ajetreada, pero bien. Ahí iba yo acojonado a los finales de los cuatrimestres todos los años. Bueno, sí. Las tutorías y todas estas cosas, bueno, no veas, esto se está complicando cada vez más. Bueno, realmente no iba muy acojonado porque sabía dónde iba y dónde no había ido. O sea, ¿y tú, Manuel, qué tal la semana? Pues precisamente quería que me lo preguntases para contar que he estado en el Instituto Pardo Tavera de Toro, en Zamora, en una charla muy agradable con los alumnos del instituto. Qué bueno. Y enterándome bien, o por lo menos en esa pequeña prueba demoscópica de qué leen, qué les interesa de los medios, futuros de los libros. periodistas, ¿no? No, a mí me interesa que sean futuros lectores, futuros periodistas. También es verdad. Pero para mí lo importante entre 12 y 17 años, que eran los que tenían, que lean y que más o menos sepan lo que hay en la radio, lo que hay en los medios. A mí me parece ya un triunfo. ¿Y hubo turno de preguntas? Hubo, claro, muchas preguntas, sí. ¿Y qué tal el nivel? ¿Bien? Bien, sí. Es que ahí también se pulsa mucho, ¿no? ¿Sabes? Es una inteligencia sin encarrilar todavía, sin condicionar por el mundo adulto. Por lo tanto, es una inteligencia muy pura. Sí. Te preguntan sin ningún tipo de complejos. Luego la cosa cambia mucho. No, luego ya, ¿qué dirán los demás? ¿Qué es lo que piensa la mayoría? No, son chavales que a mí eso me gusta mucho porque te dan caña, Ojo, a mí ese libro tuyo no me gustó, lo dejé en la página 20. Yo, pues vale, pues venga, voy a intentar responder. Esas cosas. Sinceridad, claro, al poder. Muy bien. ¿Te imaginas esto diciéndoselo a Luis Enrique en una rueda de prensa? Claro. Habría sido complicado. No, los chavales en eso son imprevisibles, y como son imprevisibles, como periodistas suelen ser muy buenos. Ramón, ¿qué te ha parecido la lista de Luis Enrique? ¿Te gusta? ¿Te convence? ¿Quién te falta? ¿Quién te sobra? No sé, sensaciones. Bueno, no me ha sorprendido demasiado, digamos, que la ausencia de Íñigo Martínez podría ser pues ciertas dudas, ¿no? Que yo pensaba que podía haber entrado, sabíamos que Iago Aspas difícilmente y Borja Iglesias, quizá la presencia de Ansu Fati simboliza un poco también lo que puede ser esa selección, ¿no? La ilusión o la esperanza de que se active, pero la incertidumbre también de si se producirá o no. A mí lo que de alguna forma más consecuente con Luis Enrique es que es una selección que aspira a jugar con una grandeza que, si repasamos la nómina de los jugadores, aparentemente no sabemos si serán capaces de defender. Es decir, no hay ningún jugador en la lista de los 50 mejores de las nominaciones, jóvenes, ambiciosos, protagonistas, pero que decimos, bueno, más fuerte en el centro del campo que en las áreas. Se supone, o sea, la discusión estaría más en los centrales y en los arietes, pero precisamente por eso, porque yo creo que Luis Enrique no piensa defender, sino que piensa que se defiendan los demás. Uh-huh. Y piensa que con tantos jugadores de ataque algún gol caerá. Y tú dices, bueno, ¿es posible jugar así contra los más favoritos? Pues no lo sé. A juzgar por la nómina de jugadores difícilmente, pero por las declaraciones de Luis Enrique y por el sentido de equipo que él le da a la selección, sí. Por lo tanto, si hemos de creer toda esa explosividad, esa jovialidad que tiene Luis Enrique, pues una selección ambiciosa, joven, agresiva con el balón y con expectativas. Yo creo que nadie quiere jugar contra España. Luego veremos a España de lo que es capaz. Lo que está claro, Manuel, es que es una selección hecha por Luis Enrique, con señales de autor. No es esa selección que puede ser más global, es Made in Luis Enrique. No es el equipo, su marca. No es la selección de los mejores jugadores en su momento, para entendernos. Es el grupo que ha formado Luis Enrique. Porque evidentemente hay jugadores que están fuera, que están en un pico de forma impresionante, pero a lo mejor en ese grupo que ha formado Luis Enrique pues desentonan por lo que sea, tácticamente, lo que sea. Él ha apostado por un grupo de jugadores
y va a ir con ellos hasta el final. No le salió mal en la Eurocopa. Alguien decía guerreros de Luis Enrique, que son los guerreros de Luis Enrique. Pero sí, pero es que además, claro, ves algunas ausencias y dices, son tipos en plena forma, son tipos que marcan goles, son tipos con unos galones impresionantes que han ganado de todo. Sergio Ramos, por ejemplo, él ha apostado por este grupo de jugadores y es su equipo. Él ha apostado por no juntar un conjunto de chavales en un pico de forma impresionante y conformar con ellos un equipo, sino con alguien, con gente que tenga memoria de juego. Entre ellos está Busquets, que está en una muy mala forma, caray. O sea, esto lo dice cualquier aficionado de Barcelona. O Carlos Soler, por ejemplo, que en el Paris Saint-Germain prácticamente no juega. Pero a lo mejor en ese vestuario es importante. A lo mejor en ese vestuario es muy importante. Decía ahora Ramón, quien defiende, ¿no? Porque es verdad que hay un centro de campo muy potente y me recordó una historia de ¿te acuerdas del Madrid de los Galácticos cuando no había lugares ofensivos donde colocar a todos? Y al final un partido se colocó a Guti de medio centro defensivo. Correcto. Para colocar a Beckham, a Figo, a Zidane, a Ronaldo y a Raúl. Entonces gritaba, ¿y quién defiende? ¿Quién defiende? Decían, el Valladolid. Que era el rival, ¿no? Bueno, la experiencia salió mal, como todos recordaremos. Creo que ya hay una memoria de juego, hay una gran competición en la que jugaron todos juntos y por lo tanto se merece un voto de confianza. Yo no estoy de acuerdo con esta lista, yo creo que tendrían que estar 4 o 5 tipos que tienen que estar sí o sí, pero yo no soy el seleccionador ni sé cómo esos 5 tipos encajan con los demás. Y él sí, y en la Eurocopa le salió bien, por lo tanto hay que dejarlo trabajar y ya está. Al margen de la lista, que puede ser muy debatible, a unos le pueden gustar más unos, a otros otros, y al margen del debate meramente deportivo, ¿nivel de ilusión que te genera esta selección, Ramón? Bueno, medio alto, es decir, no pienso que vaya a ser campeona del mundo, o lo veo muy difícil, dependerá de muchas circunstancias, pero sí fiel a su lema de que puede ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Tal cual. Eso de alguna forma me anima porque vas en la táctica cholista del partido a partido. Y entonces a partir de ahí ya veremos hasta dónde. Pero sí que por la juventud, por la ambición, por la apuesta del seleccionador, quiere ser protagonista en la sala de prensa y en el campo. No creo que sea una selección que vaya a pasar de tapada, sino que va a intentar pues estar en el foco, en los focos del Mundial y veremos si va entrando en forma o no. Hay un detalle que creo que lo comentaba también hoy Álvaro Benito, en el sentido de que esa juventud, precisamente, que podría ser una condición importante si el Mundial se disputara como era norma en verano, pues ahora no va a ser en invierno porque los equipos físicamente van a estar todos teóricamente muy fuertes y muy potentes. Además, hemos visto lo acabamos de comentar con él, sí. Entonces, ese puede ser un factor a tener en cuenta. Tener una selección muy joven en un momento determinado puede suponer una ventaja. No sé si en este momento lo será. Pero sí que creo que tiene un punto de desacomplejamiento, de atrevidos y que saben que además hay mucha murmuración a su alrededor. Pero como explicaba Manuel, ellos lo que defienden es ese sentido de equipo alrededor precisamente de un jugador como Busquets, al que él ha defendido mucho. Veremos si juega mucho más Busquets o juega mucho más Rodri. Veremos un poco cómo se mueve todo. Pero es cierto que el propio Barcelona, que es donde Busquets es el capitán, está buscando alternativas con Frenkie de Jong y en cambio Luis Enrique sigue pensando que el libro de estilo empieza por Busquets, no donde el Barcelona ya precisamente está en el segundo o en el tercer capítulo. Ese es un punto interesante para mí, para ver cómo evoluciona esa figura y hasta qué punto puede marcar el comportamiento de la selección. Manuel, ¿te ilusiona mucho? Yo es que recuerdo la época de él, bueno, evidentemente cuando ya antes de empezar la Eurocopa del 2008, a partir de ese momento lo que generó fue brutal, evidentemente, pero yo no sé si está al mismo nivel. La Eurocopa de 2008 fue un hito, no puede estar al mismo nivel. Es decir, la Eurocopa Digo 2008, antes de empezar, antes de salir campeones, porque ya para el 2010 ganamos los 2012, cuartos con aquellos penaltis, la gente salió a la calle y lo celebró como si fuese un título. Es que fue aquello romper una barrera. Llevamos 20, 30 años sin ser semifinalistas. Y más penaltis. Claro, o sea que eso fue un hito y aquella selección es una selección irrepetible. Irrepetible, tal Creo cual. que es irrepetible. Ahora, es importantísimo, antes te decía lo de la forma física de Busquets o la forma de juego de Busquets, es importantísimo tener, si has sido campeón del mundo, tener una continuidad dinástica dentro de la plantilla. Tipos que hayan ganado ya esa Copa del Mundo. Si puedes aprovecharlos, aprovéchalos. Aunque luego no tengan muchos minutos. Pero lo que le pueden decir a sus jugadores es valiosísimo.
Y más ¿Jugarán o no jugarán? Creo que hay aquí un par de ellos, o Busquets solo, no sé, ahora estoy viendo la lista y me parece que a lo mejor solo Busquets, el campeón del mundo de ¿Jordi Alba? De campeones del mundo, solo Busquets. Solo Busquets. Bueno, pues, sí. Pues antes te decía, ¿por qué está Busquets? Pues mira, ahora esto es una buena razón, porque es un tipo que puede transmitir muchísimas sensaciones a los jugadores. Echo de menos que va a haber minutos muy perros, va a haber minutos muy complicados, muy delicados, de perder el tiempo, de desquiciar al rival, de sacar el balón del campo. De experiencia. La Copa del Mundo, el famoso tiki-taka, el famoso juego espléndido de la selección española se ganó con unos ceros. O sea, se ganó jugando bien, pero se ganó por la mínima. Y con tipos con muchísimo bagaje que ya habían ganado una Eurocopa y que con sus clubes lo habían ganado absolutamente todo. Y tengo miedo de que a lo mejor haya perros viejos en otras selecciones que sepan manejar situaciones delicadas con mucha más experiencia que los nuestros. Al margen del tema deportivo, que evidentemente tiempo vamos a tener de aquí a que arranque el Mundial. España, además, el Mundial arranca el día 20, pero España no debuta hasta el día 23 contra Costa Rica. Otro de los asuntos es ¿dónde es este Mundial? Esta misma semana, ya sabéis, el embajador de Qatar decía unas auténticas barbaridades sobre la homosexualidad, diciendo que era como una especie de tara mental, que en su país estaba prohibido, que estaba mal visto, que incluso no dejaban a los niños ver a homosexuales porque era una mala influencia. Le han preguntado por todo esto a Luis Enrique, ¿qué ha dicho esto? Es un mundial, es el evento más importante. Yo estoy encantado de representar a mi país allí donde sea necesario y es evidente que es un país que le envuelve una serie de situaciones conflictivas, pero esto depende en lo que te quieras fijar. Si te quieres fijar en lo positivo y en las cosas que se intentan cambiar para intentar generar una sociedad más justa, o si te quieres centrar simplemente en los problemas. Soy seleccionador, no soy político, me centro en el fútbol. Ojalá la calidad de vida de todas las personas pueda ser mejorable en el mundo, pero ese no es mi trabajo. Ramón, ¿qué te parece lo que ha dicho Luis Enrique como seleccionador? No sé si debería mojarse o no mojarse. Bueno, yo creo que en esos temas Luis Enrique intenta tocar el violín o pasar lo demás desapercibido, como le ocurre a la mayoría de los participantes. No sé si a título individual algún futbolista se manifestará más, pero el seleccionador o el presidente de la federación de turno, me imagino que tienen que intentar ser políticos, por más que Luis Enrique político no sea precisamente, pero el tema de Qatar no es precisamente un jugador que haya estado en Qatar. Algunos jugadores que ahora ocupan cargos técnicos han participado de alguna forma o han formado parte de equipos o han jugado ligas o competiciones en esos países que a todos de alguna forma, a todos o a la mayoría no nos gusta, ¿no? Pero a mí no me apetece o no me gusta nada que el Mundial sea en Qatar, pero ni puedo hacer ni decidir más. Lo que sí puedo hacer, pues escribir o contar lo que yo veo, lo que me parece. Pero está ocurriendo en el Campeonato del Mundo, está ocurriendo en varios clubes. Estamos viendo, por ejemplo, lo que ocurre en la Premier con un equipo tan legendario como el Newcastle, ahora comprado por Arabia Saudí, todo el problema que hay por esa división entre los nostálgicos de los Mapis y lo que significa la gente que lo que quiere es ver a Newcastle compitiendo por la Champions, ¿no? Esas cosas a veces se olvidan. Yo creo que de alguna forma lo que no hay que hacer el periodismo es cerrar los ojos. Y creo que en ese Mundial sí que vamos a ver como algunos medios apuestan por periodistas que nos cuenten lo que pase allí. Ojalá. El propio, como sabe Manuel, que conoce mucho más a Natalia que yo, Natalia Junquera, por ejemplo, va a ir acreditada por el diario El País. Creo que todos los medios van a utilizar algunas de las acreditaciones que tienen para contarle a la gente lo que ocurre socialmente y económicamente en Qatar. Es tan importante para mí como el fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, en el Barça, una expedición a Albania en el año 87, ya no estaba Enver Hoxha, pero que nos permitió un poco informar de lo que habíamos visto en Albania, que ahora es un país donde, por ejemplo, alguna gente va de vacaciones porque es más barato que en otros países, ¿no? Tú dices, ¿qué ocurrió en aquel momento? No ocurrió nada, pero sí que te permite que haya gente que cuente un poco lo que ven sus ojos y que luego esto sirva de información para que la gente tenga más elementos para juzgar si exactamente el Mundial ha condicionado alguna actitud, se ha disimulado o tomar el pulso a la gente. Creo que eso sí que yo creo que periodísticamente, informativamente, lo que no podemos hacer es como si no pasara nada. Manuel. La primera tragedia y principal tragedia de este Mundial es que si Qatar fuese una democracia ejemplar que respetase los derechos humanos, no albergaría el Mundial.
Lo alberga porque es un régimen de mierda dictatorial que no respeta los derechos humanos y necesita albergar un mundial para aparecerse al resto del mundo como un país modélico, organizador y tratar de blanquear de alguna manera todo lo que hace dentro. Sí, pero es un paso más, como decía Ramón, ¿eh? O sea, quiero decir, se acaban de meter en el mundo del pádel, que lo están intentando comprar, con el tema del golf, claro. Metiéndose pero es que en nos equipos interesa europeos, mucho más que se metan en el tema de las cárceles, de la justicia y de los derechos humanos. O sea, a mí que acojan los mundiales de cada deporte me da exactamente igual. Lo que no quiero es pero se puede hacer algo, quiero decir, ¿puedes pelear de alguna forma contra...? Se pueden hacer gestos humillantes como, por ejemplo, no sé si esto se sigue adelante, pero durante el mundial pueden ir los homosexuales al campo o pueden entrar las mujeres cuando se jugó la Supercopa de España. Gestos estúpidos. O sea, la gran publicidad que se hace de dijeron que habían afuera, conseguido poner baños de mujer en los estadios. Claro, o sea, si el problema no es acoger el mundial, el problema es qué pasa cuando se vaya el mundial. Exacto. Y el problema es la imagen que vaya a dar Qatar al mundo. Porque el problema es que un paripé lo que van a hacer. El problema es que Qatar gana el concurso para acoger el mundial precisamente por la cantidad de dinero que tiene y precisamente porque lo necesita acoger. Porque tú crees que un país árabe con tanto dinero se metería en el follón de acoger un mundial para nada. Ellos tienen una misión política. Insisto, y esto es desolador, si fuese una democracia ejemplar con todos los derechos humanos respetados, no acogerían el mundial sería en otro país. Pero esto limpia su imagen, ¿realmente? La imagen de Qatar. Es que nosotros también hablamos y nos informamos y vivimos a veces en una pequeña o 2 o 3 burbujas. Sí, hay mucha gente que va a ver, o sea, hay una cosa que es evidente, que el poder del fútbol es insuperable. Y yo, que detesto profundamente que el Mundial se celebre en Qatar, que detesto profundamente el régimen de Qatar, en cuanto un árbitro pite el inicio del partido y el balón se ponga en marcha, no voy a pensar en los derechos de nadie, voy a pensar en mi selección. 90 minutos. Puedes elegir apagarla, pues, pero siempre va a haber un interés de cómo han quedado. Ese es el poder del fútbol. Y ellos lo saben. Por eso ellos acogen este Mundial. Pero hace bien, por ejemplo, Luis Enrique no situándose. No hace bien. La imagen la palabra de Luis Enrique creo que tiene suficiente recorrido como para tener algún tipo de impacto. Yo no quiero ser injusto, yo creo que no hace bien. Yo no soy seleccionador de ninguna selección. El otro día Jürgen Klopp dijo lo que tenía que decir, pero no es el seleccionador de ninguna selección. No va a ir allí. Hay tantos intereses alrededor de todo. Tanta gente que se puede joder si tú dices una palabra más alta que otra, porque dices tú los jugadores que son millonarios. Bueno, hay mueve mucho más. Yo creo que no lo hizo. No me digas si yo haría lo mismo, ¿vale? Yo creo que no, pero yo no soy seleccionador, de mí no depende tanto como de lo que depende de Luis Enrique, y al fin y al cabo esto no es nuevo, ¿eh? No. Se han ido las estrellas españolas allí, que han estado. Bueno, el seleccionador de Qatar, la selección de Qatar es español. Han estado estrellas españolas allí, han vuelto diciendo tonterías de Qatar. O sea, es que no vamos a ponerle la pelota a Luis Enrique cuando han estado Xavi, cuando ha estado Guardiola, cuando ha estado mucha gente allí jugando y entrenando y volviendo aquí diciendo una cantidad de sandeces bastante importantes sobre el régimen de Qatar. O sea que entonces no les culpo, quiero decirte, es que no quiero poner la pelota en su tejado, no quiero verme yo en su lugar. Sería injusto también el señalarles pero con el dedo y decir ellos. No hay que cargar contra Luis Enrique ni contra los seleccionados de tal. Y Klopp no va a ir allí, no tiene la selección. Situación cómoda. Y oye, puede decir a lo mejor un poco lo que le dé la gana. A lo mejor también lo haría si estuviese en una selección. Pues a lo mejor. Pero vamos, los jugadores que han ido allí, los seleccionados que han ido allí, o los entrenadores que han ido allí, han vuelto con un discurso blando sobre Qatar, blando. Ramón, decías. No, digo que a veces en los mundiales, sobre todo en las ceremonias de inauguración o de clausura, hay manifestaciones que permiten saber lo que ocurre en el país. Yo recuerdo precisamente coincidir con Manuel en Brasil, que durante el estreno en Sao Paulo, la pitada de conocimos, de hecho. Pero lo que ocurrió en aquella inauguración, pues tú te dabas cuenta de lo que ocurría de alguna forma en Brasil, ¿no? A veces esos acontecimientos sirven un poco para tomar el pulso del país. ¿Qué ocurrió con Rusia? Todo el mundo fuimos al Mundial de Rusia, parecía que todo no pasaba nada y luego viene una guerra de lo que ha provocado Rusia en Ucrania. ¿Por qué? ¿Organizaron el Mundial como previo para darse a conocer? ¿La guerra fue consecuencia? ¿Tiene algo que ver? Es decir, pasan cosas y el fútbol y el deporte tienen que ver con esas cosas. ¿Y los Juegos de China? Los Juegos Olímpicos de Pekín. Sí. De Pekín, perdón, sí. Y creo que todo el mundo debe tener su sentido de la responsabilidad. Es evidente que Luis Enrique, un presidente de la Federación, tiene que tener un sentido de representación que otra gente no tiene que tener, no debe tener. Y a veces tú te puedes expresar de una forma y otra. Pero sí que es verdad que habrá, estoy seguro, algunos colectivos o algún futbolista o algún gesto valiente, pues para demostrar de alguna forma, para que no nos olvidemos de lo que no deberíamos olvidar. Y tampoco una de las cosas que no deberíamos olvidar es que todo lo que se destapó respecto a lo que los mundiales, que también estábamos con Manuel en Brasil, fue precisamente en el Congreso FIFA,
cuando se adjudicaron a Rusia y a Qatar, porque quien aspiraba al Mundial era Estados Unidos. Y hubo un comunicado de los diferentes patrocinadores del Mundial que expresaron su desagrado, su desacuerdo con la votación de lo que había pasado en la FIFA. A partir de allí empezó el informe García y se desencadenó toda la caza de brujas de qué pasaba con la adjudicación de los mundiales. Y de ahí que yo creo que después de Qatar se empieza a buscar otro tipo de patrocinador, otro tipo de organización, o al menos a intentarlo. Creo que eso, perdón, solo un apunte, porque ha dado con la clave que antes no supe expresarla bien. Luis Enrique efectivamente es el máximo representante de la selección nacional y de la Federación Española de Fútbol. Él tendrá una opinión muy probablemente mucho más dura, pero delante de un micrófono no puede darla cuando tiene el chándal con el escudo puesto de una institución española. Bueno, de hecho el propio Blatter, que era el presidente de la FIFA cuando se concedió este Mundial a Qatar hace 2-3 días, dijo que ha sido uno de los mayores errores que ha cometido el concederle este Mundial a Qatar. El único mundial que se celebra en invierno, fíjate el poder que tienen. Pues fíjate, o sea, estamos hablando todo. Que han tocado toda la temporada, la han partido por la mitad, que llevan los jugadores sin jugar de un mes para prepararse. Una última cuestión, al margen del mundial, que evidentemente a partir de la semana que viene se va a comer toda la información deportiva de este país, pero este fin de semana hay Copa, hay 55 eliminatorias, 23 el sábado y quedan 32 para el domingo. Es primera ronda, qué bonita es la Copa. Buen fin de fútbol, ¿no? Buen fin de fútbol, sí. Tú, el carrusel con 23 partidos y luego 32 va a ser un carrusel. No hay televisiones para tanto partido. Pero que estas eliminatorias de Copa es cierto que está muy mal colocada porque está justo antes del Mundial con la lista. ¿Tú ahora cómo le haces jugar a un internacional? O sea, lo digo de verdad. No, con el riesgo de juega como el Atlético de Madrid, contra el Almazán, con lo que se está jugando el Atlético de Madrid, o en el Sevilla, o en cualquier equipo de primera, dile, ponte a jugar un partido contra un equipo de 3 categorías inferiores, con un mundial a la vuelta de la esquina, y más estando convocado. Bastante es que se celebre con un mundial en noviembre, creo yo. Tal y como está configurada la Copa del Rey, bastante es que se celebre. Ahora horrible. No le pidas que saquen a internacionales a lesionarse en un campo, que no puedan ir al mundial porque se han lesionado jugándose los 32avos de la Copa del Rey en el campo de no sé dónde. Es una pena, lo digo por eso, Ramón, porque con lo bonita que es la Copa. Y va a ser una Copa en la que evidentemente van a rotar todos los equipos que lo hacen habitualmente, pero en esta ocasión van a rotar mucho más. Sí, es evidente que no serán los primeros espadas, pero creo que el carrusel, ¿no? La emoción de la conexión con los campos, sí, la posibilidad de que se dé alguna sorpresa, creo que eso es lo que hace atractivo a este torneo y debería ser a partido único hasta el final, hasta la final. Yo también lo creo. Y a partir de aquí, pues partidos abiertos. Estamos hablando cada vez más o ensalzando los torneos que se juegan en tipo playoff, que se juegan eliminatorias directas. Estamos dando mucha bola a la Champions, estamos pensando en una Superliga y precisamente la Copa, aunque nos parezca que debe ser las competiciones más antiguas, en ese modelo es la más moderna, ¿no? Es decir, a partido único y si pierdes te vas a la calle. Y ese romanticismo es el que de alguna forma todavía adquiera más valor y el protagonismo que tienen los equipos más modestos que les cuesta por ser protagonistas, ¿no? Siempre hablamos de los grandes, hablamos de las grandes historias, pues los pequeños son protagonistas en un formato de competición que es al que aspiran los grandes. Sea como sea, es una competición apasionante, la Copa tal y como está montado ahora, seguro que hay sorpresas, siempre hay sorpresas en la Copa, como digo, 55 eliminatorias repartidas entre el sábado y el domingo y a partir de ahí el lunes modo mundial a full, al 100%, y a ver qué es lo que hace la selección. Pues la semana que viene charlamos, a ver justo en la previa del arranque del mundial, porque será viernes 18, 19, sábado, el 20 empieza el mundial, debutamos el 23. ¿Cuál es el partido de debut del mundial, Héctor? El partido de debut del mundial el 20, pero ¿cuál es el partido? Ecuador-Qatar, debutan, bueno, que esa era otra, que no estaban poniendo ni al principio a Qatar como el primer partido inaugural, que normalmente juega, y le dijeron, chavales, esto hay que cambiarlo evidentemente para que juegue Qatar. Empieza potente. Empieza potente, un partidazo, ¿eh? En fin, lo contaremos, hablaremos la semana que viene. Ramón, Manuel, un abrazo a los dos, cuidados mucho. Un abrazo, buenas noches, chao. Igualmente, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
la radio.